Muy buenos días, don Oscar. Don Oscar Izquierdo, presidente de FEPECO. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Antes de comenzar con una multitud de asuntos que tenemos para hablar, me gustaría recordarle a quien nos está viendo ahora mismo que ha sido reelegido en noviembre, me parece, por unanimidad como presidente de FEPECO, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, he cumplido a principios del mes de marzo 30 años en FEPECO. Llevo 30 años. Vine de la política a FEPECO porque en su día, bueno, fui el primer director general, jefe de gabinete del gobierno de Canarias, el primero que ocupó ese cargo en la autonomía de Canarias. Con Fernando Fernández, estuve trabajando con el presidente Fernando Fernández, pues con Lorenzo Larte, con Vicente Álvarez. También fui secretario general técnico de la presidencia del gobierno de Canarias y asesor del consejero de la presidencia del gobierno de Canarias. Y en el año 92, unos empresarios del sector de la construcción fueron a hablar conmigo. Yo en su día estudié en la Universidad Complutense de Madrid Ciencias Políticas y Sociología y estoy especializado en temas organizacionales. Y entonces vinieron conmigo porque querían potenciar la federación como una organización moderna y actualizarla, ¿no? La federación se constituyó en mayo de 1977, este año cumplimos 45 años, y de esos 45 años yo llevo 30. Y yo tengo 62 años, quiere decir que llevo la mitad de mi vida en FEPECO. Le he dedicado la mitad de mi vida a FEPECO y la mitad de mi vida al sector de la construcción, de lo cual me alegro mucho y estoy muy satisfecho, la verdad. Porque, Y parece también que el entorno de la construcción también satisfecho porque ha sido por unanimidad, ¿no? bueno, la verdad que sí, durante todos estos años he sentido un cariño enorme por parte de los empresarios, ¿no? Que me han apoyado. En la presidencia ejecutiva, Canarias somos pioneros en España, tanto en Gran Canaria como, bueno, en Las Palmas, la provincia de Las Palmas, como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Las dos organizaciones empresariales sectoriales del sector de la construcción tenemos dos presidentes ejecutivos. En Las Palmas está María Salud Gil Salud. y en Tenerife estoy yo. Y el presidente nacional de la Confederación Nacional de la Construcción también es un presidente ejecutivo. Es el modelo anglosajón, es un modelo moderno donde se le da más independencia a las organizaciones empresariales, donde no están influenciadas por un grupo determinado, por un empresario determinado, sino que las organizaciones empresariales tienen mucha más independencia. Y nosotros en Canarias, yo siempre digo, es que los inventos no lo hacen solo los alemanes y los japoneses, también nosotros en Canarias hacemos las cosas bien, ¿no? Y desde hace muchos años, pues tanto María Salud Gil en Gran Canaria como yo en Tenerife, somos dos presidentes ejecutivos que yo creo que hemos puesto, y perdonen por decirlo yo mismo, que a lo mejor parece una vanidad, pero de verdad que lo digo con mucha humildad. Hemos puesto al sector de la construcción allí donde debe estar, que es en el primer lugar porque es el sector básico de la economía. Bien. Tengo para preguntarle por la regasificadora, por el puerto de Fonsalía, por las carreteras, pero por empezar, digamos bien, lo acusan, dicen algunos, de insularista por defender los intereses fundamentalmente de Tenerife, como es lógico, y ante esa acusación, que a mí me parece desde luego que no se ajusta a la realidad, ¿usted qué tiene que decir? Bueno, yo por un lado digo que me siento orgulloso de ser insularista y ahora lo explicaré. Y por otro, permítanme que les explique una cuestión personal. Mi padre nació en Cuba porque mis abuelos eran de La Gomera y fueron emigrantes gomeros a principios del siglo XX a Cuba. Y mi padre nació en Cuba, después regresó, claro. Mi madre nació en El Hierro y se crió en Las Palmas de Gran Canaria. Y yo con 17 años me fui a estudiar a Madrid. O sea, que yo, eso del pleito insular y de toda esa historia histórica que siempre hemos tenido entre Tenerife y Gran Canaria, y Gran Canaria y Tenerife, no lo entiendo. Ni lo entiendo ni me interesa en absoluto. Ahora, ¿por qué digo yo que me siento orgulloso de ser insularista? Porque es que los canarios no tenemos que tener miedo a sentirnos insularistas. Y me entiendo, en todos los territorios insulares de todas las partes del mundo, nuestra realidad física, Claro. por ejemplo, ser 8 islas en el Atlántico Medio, nos condiciona de una manera importante. Entonces,
cada isla, podríamos decir, a lo mejor voy a decir una exageración, pero cada isla es un continente. Y nosotros lo vemos en Canarias. O sea, Canarias es una, claro que es una. Conformamos una identidad canaria, pero no podemos cerrar los ojos a la diversidad que tiene cada isla, al encanto que tiene cada isla, a las formas incluso de hablar que tiene cada isla, a la forma, a las culturas, a las tradiciones que tiene cada isla. Y defender cada isla es defender a Canarias en su conjunto. Y no se trata de enfrentar, sino se trata de comparar. Yo, por ejemplo, continuamente digo que a mí me gustaría que lo que se ha hecho en Las Palmas se hubiera hecho en Tenerife, porque en Las Palmas sí ha habido capacidad de gestión. Puede ser discutible, porque desde Las Palmas interiormente también se ve de una manera diferente. Claro, pero puede ser discutible, pero la realidad es que en los últimos 30 años en Las Palmas se han ejecutado todas aquellas obras del convenio de carretera, se ha hecho una nueva terminal del aeropuerto de Ganda espectacular, ahora estamos con Chirasoria, se ha terminado la circunvalación de la ciudad de Gran Canaria, que en este momento es una circunvalación homologable a cualquier país europeo. Y no cabe duda que la red viaria de Gran Canaria supera con mucho a la de Tenerife en seguridad, en eficiencia, etcétera, etcétera. Con eso, cuando yo siempre que me refiero a Gran Canaria, porque además así lo siento, porque además suelo ir mucho a Gran Canaria, porque me gusta visitar mucho Gran Canaria, porque quiero mucho a Gran Canaria, siempre hablo de la isla hermana de Gran Canaria. Yo nunca lo hago en plan de comparación despectiva, sino al contrario, admirado porque allí se es capaz de hacer las cosas y aquí no se hace absolutamente nada desde hace 30 años. Por eso me siento surrealista. ¿Pero y eso por qué? ¿Alguna razón habrá? Bueno, pues porque yo siempre digo que, entre comillas, para decir una expresión coloquial, el enemigo lo tenemos en casa. O sea, aquí no se trata de que haya un Sanedrín en Gran Canaria que no quiera que Tenerife progrese para que progrese Gran Canaria. Yo eso nunca me lo he creído y creo que eso no es verdad. Yo creo que por el empresariado de Gran Canaria lucha por su isla y lucha por Canarias, como luchamos el empresariado de Tenerife por sacar adelante, o ahora mismo un ejemplo que tenemos con el empresariado palmero, ¿no? Que está intentando sacar adelante la isla, ¿no? El enemigo lo tenemos en casa. La quinta columna son políticos ineficaces que hemos tenido en la isla, torpes, mediocres, que o no han sabido, o no han podido, o no han querido. Claro, es que siempre a mí me ha quedado la duda cuál de las tres respuestas es la correcta, ¿no? Porque en 30 años, miren, les voy a poner un ejemplo que ejemplifica lo que estoy diciendo. Nosotros llevamos más de 20 y pico de años intentando hacer una vía exterior a la ciudad de Santa Cruz de la Laguna. Santa Cruz y La Laguna unidas conforman un núcleo urbano de más de 350.000 personas. Es el único núcleo urbano de toda España que no tiene una vía de circunvalación. Bueno, pues llevamos más de 20 años, por capricho de algunos políticos, con nombre y apellido de aquí de Tenerife, unos concejales, otros consejeros del Cabildo, otros que han sido presidentes del Cabildo, pues que cada uno parece que quiere un monumento para la posteridad, ¿no? Que le pongan una calle. Yo siempre digo, vamos a hacerle un homenaje, le ponemos un busto, le ponemos el nombre de una calle, a ver si así dejan hacer las obras en Tenerife, ¿no? Bueno, pues llevamos 20 y pico de años intentando hacer esa obra que es fundamental para desatascar las carreteras de Tenerife que están totalmente colapsadas. Sí, sí. Pues no hay manera, que si el suelo rústico, que si es una obra, una gran obra, que si es un pelotazo urbanístico, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que siempre dice. Pues mientras en Tenerife llevamos 20 años, más de 20 años, discutiendo a ver si se hace la vía, en Gran Canaria, calladamente, se ha estado haciendo las 4 fases de la vía de circunvalación. Esa es la diferencia que yo veo entre Tenerife y Gran Canaria. Y ese es el ejemplo más sintomático que tenemos. Nosotros tenemos una terminal del Aeropuerto del Sur que es cachambrosa, o sea, aquí se dice que es un empaquetado de plátanos, ¿no? O sea, es una cosa horrible. La primera impresión y la última impresión que se lleva cualquier turista, y además lo que hemos tenido la posibilidad de salir de Canarias e ir por otro sitio,
no cabe duda que cuando llegamos a un sitio y cuando nos vamos, esa es la idea que se nos queda. Esa es la idea que se nos queda. Ya lo que nos queda en el medio, bueno, se nos queda más vagamente, ¿no? Pues la primera impresión que recibe un turista cuando llega a Tenerife y cuando se va es una terminal que no la tiene ni un país tercermundista ni de América ni de África. En cambio, en Gran Canaria sí se ha sido capaz de hacer de la terminal de Gando, reformarla y hacer una gran terminal preciosa, útil, funcional. Otro tema. Otro apartado importante, como el puerto de la Luz y de la Gran Canaria, de lo cual me alegro muchísimo, porque ahí tenemos la competencia del puerto de Agadir, cuidado, Sí. cuidado, que tenemos la competencia del puerto de Agadir, y gracias a la dirección del puerto de Gran Canaria, a los empresarios del puerto de Gran Canaria, han convertido al puerto de la Luz y de Las Palmas en el puerto de referencia del Atlántico Medio. Y eso es un orgullo para Canarias, y eso es beneficio para Canarias. En cambio, el puerto de Tenerife se encuentra en una situación de decadencia continua y que yo siempre digo que al final lo que está pasando en Canarias es que en estos momentos hay una gran capital económica y social que es la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hombre, yo siempre digo que es la unión de Las Palmas Telde, más bien, ¿no? El Sí, sí. núcleo, ese núcleo conjunto casi separable de Las Palmas Telde. Esa es la gran capital económica de Canarias. Hay que reconocerlo. Y no hay que sentir vergüenza en decirlo, al contrario. Le van a llover, le van a llover críticas por eso, ¿eh? Claro, ¿no? Pero es que yo me gusta decir las cosas porque yo creo que las verdades son verdades y no se pueden esconder. O sea, en estos momentos, la gran capital económica de Canarias, por su peso económico y por su peso social, es Las Palmas de Gran Canaria, el eje Las Palmas Telde. Y Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, se ha quedado como un pueblo bonito, grande, verde, bucólico, una ciudad de provincia, y de ahí no pasamos, y de ahí no pasamos. Y eso es malo. ¿Y es malo por qué? Porque cuando empezó la autonomía, una de las cosas que más se tuvo cuidado en aquellos primeros años de la transición fue el equilibrio interinsular, interprovincial y entre las dos capitales, para que hubiera un equilibrio en Canarias y no hubiera un desfase. En esos primeros años, es verdad que se consiguió ese equilibrio, pero durante los últimos 30 años, debido a los políticos que hemos tenido en Tenerife, que han sido incapaces de sacar la isla adelante, la isla de Tenerife se ha convertido, desgraciadamente, en la octava isla menor, en la séptima isla menor del archipiélago. Bien, hay que decir una cosa, porque el gobierno de Canarias, durante muchísimos años, menos en esta legislatura, siempre ha estado gobernado por Coalición Canaria, con pactos con el PSOE, con pactos con el PP. En Tenerife ha habido grandes, al menos nombres desde este punto de vista, Adam Martín, Melchor, en fin, supuestamente grandes políticos que a la vista de lo que nos está diciendo, uno tiene que pensar que entonces no se hizo las cosas o no se hicieron las cosas como debieran. Hablamos de las Bueno, carreteras, hablamos de las sí, carreteras, solo por poner en situación a la gente, es un tormento la laguna Santa Cruz, La Laguna. Yo vengo oyendo lo del anillo insular, yo qué sé, no, un montón de tiempo, y eso no progresa, ¿no? no, aquí no progresa nada, aquí no grana nada, aquí no grana nada. Vamos a ver, desde hace 3 décadas, para no especificar nombres y que nadie se sienta ofendido, quizá Coalición Canaria siempre pensó, fíjese lo que le voy a decir, que es muy duro, pero las cosas hay que decirlas. Yo creo que Canarias necesita que digamos las cosas con claridad. Coalición Canaria siempre pensó que Tenerife era su finca particular y descuidó su terrenito, Solamente le interesaba tener réditos electorales en la isla de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, perdón, porque era el el sitio donde tenía menos apoyo electoral. Por eso, durante todos estos años, Coalición Canaria, en los años en que estuvo gobernando, con la boca grande defendían a Tenerife, pero con la boca pequeña impulsaban todas las infraestructuras de Gran Canaria. Yo, por ejemplo, que de verdad, y de verdad que lo digo con sinceridad, me alegro mucho de lo de la carretera de la aldea, porque
La verdad que era una carretera peligrosísima, peligrosísima, donde han habido muchos muertos y donde no había derecho pues que un lugar tuviera ese tipo de carretera, ¿no? Ni Vallehermoso en su época tuvo una carretera tan mala como la de la aldea. Que los políticos de tinerfeños se pirraran por ir a sacarse la foto cuando se estaba haciendo la carretera, los políticos de Coalición Canaria, ¿no? Era sintomático, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en un error histórico de lo que era la herencia de ATI, que era Coalición Canaria, abandonó Tenerife pensando que era una finca particular y que los votos los tenía asegurados. ¿Qué le pasó en las últimas elecciones? Pues que perdieron el poder. Perdieron el poder en la isla de Tenerife. A no ser 3 o 4 ayuntamientos, han perdido absolutamente todo el poder en la isla. Y eso es un castigo a 30 años de haber dejado la isla de Tenerife abandonada. Bueno, más claro creo que no puedo ser. No, efectivamente. Hombre, refuerza ese argumento que el gobierno de Canarias ha estado con un brevísimo tiempo al frente del mismo Jerónimo Saavedra, en Gran Canaria, también brevísimo tiempo una legislatura de Román, que por cierto, usted dice que Román está un poco contra Tenerife, ahora me lo explicará a ver si eso es así o no, y esto que lleva Ángel Víctor, pero ha tenido importantes presidentes, Fernando Clavijo, Martín, Manuel Hermoso. ¿Qué hicieron entonces? Yo doy nombres para que la gente se haga una idea de que ha habido grandes presidentes de Canarias que son de Tenerife y que sin embargo las infraestructuras ahí son deficitarias, ¿no? Pues quizás el hecho de haber tenido presidente Tenerife no ha beneficiado a la isla, quizás por un complejo de no apoyar a mi isla para que los demás no piensen que estoy apoyando a mi isla. Pienso yo, es una especulación que yo no estoy haciendo ahora, tampoco lo sé porque yo no me puedo meter en la cabeza de personas que en su día gobernaron, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la realidad es que en Tenerife, desde el primer convenio de carretera, que yo estuve en esa firma en el primer convenio de carretera, hasta la actualidad, todas las obras que vienen especificadas en los distintos convenios de carreteras que se han firmado entre el gobierno de Canarias y el gobierno central, se han cumplido escrupulosamente en todas las islas, menos en Tenerife. Menos en Tenerife. O sea, nosotros llevamos un atraso de 3 décadas en la red viaria de Tenerife. O sea, yo explico mucho porque los noístas, nosotros llamamos aquí en Tenerife a los noístas, a esos ecologistas que son muy específicos, porque yo respeto mucho el ecologismo y al ecologista sensato, sincero, que no es dogmático, que no es fundamentalista, porque cada uno puede pensar lo que quiera y la libertad para mí es lo primero. Pero después hay los noístas son funcionarios en activo, en excedencia o jubilados, que dicen no a Tenerife. Yo siempre digo que alguna vez sabremos por qué, La verdad que todavía no lo sabemos, pero alguna vez la historia descubrirá por qué ese grupo de noístas, también con nombres y apellidos, cada vez que hay que hacer cualquier obra en Tenerife, pues no hay manera de que salga adelante, ¿no? Entonces, lo que estábamos hablando de los presidentes, yo le digo al presidente Ángel Víctor Torres y al consejero de Obras Públicas, Sebastián Franqui, que menos mal que tenemos un presidente y un consejero de Gran Canaria, porque ahora es cuando se están empezando a hacer las cosas en Tenerife. Pero es que además, aparte de ser una broma, es que es una realidad. Entonces, sobre todo Sebastián Franqui se ríe mucho cuando yo le digo eso, ¿no? Digo, menos mal que eres de Gran Canaria, además secretario general del Partido Socialista de Gran Canaria, porque gracias a eso están saliendo las cosas en Tenerife. En este momento, después de 3 décadas, Tenerife tiene 14 proyectos en marcha, en distintas fases. O sea, en dos años, Sebastián Franqui, un consejero de Gran Canaria, por decirlo de Gran Canaria, con un presidente de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, han hecho más que 30 años los otros presidentes. Y eso hay que decirlo, porque tenemos en este momento 14 proyectos, que tardarán un tiempo en terminarse, porque las obras públicas llevan su tiempo, llevan sus estudios medioambientales, etc. Pero estamos en el buen camino. Antes todo era pura parafernalia, puro teatro, puro ruedas de prensa,
yo decía que el Cabildo de Tenerife se había convertido en un plató de televisión, ¿no? Porque todos los días hacían una rueda de prensa y nos prometían algo nuevo, ¿no? Yo pongo como ejemplo, hay una foto histórica del anterior presidente del Cabildo de Tenerife, de Coalición Canaria, colocando la primera piedra del circuito del motor en Tenerife. El circuito del motor se ha inaugurado, se han puesto ya no sé cuántas primeras piedras, y todavía estamos. Ahora sí se está empezando ya a empezar lo que desde el año 90 y pico se estaba tratando, ¿no? Y entonces yo digo que el problema de Tenerife es el siguiente. Yo personalmente, cuando me invitan a la inauguración para poner la primera piedra, no voy, nunca voy. Porque yo digo que yo voy cuando coloquen la última piedra. Muy bien. Y eso es lo que falta en Tenerife, que se coloquen las últimas piedras. Como cuando hacíamos las obras de construcción y poníamos la bandera arriba cuando llegábamos al máximo de la ESO, ¿no? Yo siempre digo, yo les agradezco siempre la invitación, porque siempre me invitan las distintas administraciones, mira, vamos a poner la primera piedra de no sé qué, de no sé cuánto, y yo muy amablemente siempre le digo que me parece muy bien, pero que prefiero no salir en esa foto, que me gustaría salir en la foto de cuando se pusiera la última piedra. Efectivamente, Chiano Franchi lo conozco bien, además es un buen tipo, muy buen tipo. Es una persona, yo me he llevado una gran sorpresa, sí. Lo digo con sinceridad, es una persona muy dialogante, sobre todo sabe escuchar mucho, muy tranquilo, medita mucho las cosas. Es verdad que yo he tenido discusiones con él, o sea, en el sentido de discusiones amigables, en el sentido de exigir para Tenerife, mi deber es exigir para Tenerife que se hagan todas las obras que hacen falta, ¿no? Y él también pues tiene que defender el equilibrio entre todas las obras que hay que realizar en el conjunto de Canarias. Pero no puedo tener sino palabras buenas para el consejero de Obras Públicas, porque ha conseguido que en Tenerife empiecen a moverse las obras públicas. Bien. Y eso, después de 3 décadas, luchando, chillando, clamándolo todos los días, a mí me da una satisfacción que haya sido una persona de fuera de la isla, y también lo tengo que decir porque es verdad, junto al presidente Ángel Víctor Torres, con el que me he reunido muchas veces y también tiene mucho interés en que salgan las obras. Bueno, después de decir todo esto van a decir que soy del PSOE, porque claro, pero bueno, estoy acostumbrado porque yo siempre, desde FEPECO, tenemos la costumbre de que cuando se hace una cosa mal somos los primeros que lo decimos, pero que cuando se hace una cosa bien también somos los primeros que lo felicitamos. Así que estoy acostumbrado a que me digan que soy del PSOE, del PP, de Ciudadanos, de Coalición Canaria. Nunca me han dicho que soy de Podemos, y creo que me lo digan nunca. No, al hilo de Podemos. Dos cosas, porque la negativa a que estos dos proyectos de los que voy a hablar salgan adelante es de, usted llama noísta, hay otros que llaman nonistas, en fin, de Tenerife sale desde dentro respecto del tren, el tren del sur, y el puerto de Fonsalía. El tren del sur, que Podemos en el Cabildo de Gran Canaria se apoyó por unanimidad, incluido Podemos, y allí no. Sí, bueno, eso es la escenificación de lo que venimos diciendo de lo que pasa en Tenerife, ¿no? El Cabildo de Tenerife en los últimos tiempos se parece más que una institución, y con todo el respeto y el cariño que yo le tengo al Cabildo de Tenerife, como yo creo que le tenemos todos los isleños al Cabildo de cada isla, ¿no? Porque lo queremos, es una institución que queremos por encima del ayuntamiento, del gobierno de Canarias, del Estado. Para nosotros los isleños el Cabildo es como nuestra casa, ¿no? Pues el Cabildo de Tenerife últimamente se ha convertido en un gallinero, en un verdadero gallinero, dicho con todos los respetos para las gallinas. Y entonces, miren, le voy a decir lo siguiente, miren, es incomprensible que dos proyectos, el tren de Gran Canaria y el tren de Tenerife, que han estado ejecutándose durante muchos años, donde han estado trabajando profesionales de primera línea del Estado, del gobierno de Canarias, de los dos cabildos, donde se ha gastado muchísimo dinero el gobierno del Estado, ¿eh? No estamos hablando ya de los dos cabildos, sino del gobierno del Estado, para tener esos proyectos preparados para cuando llegara el momento. Cuando esos proyectos son los que están pidiendo Europa en este momento, porque no nos olvidemos que Europa en la Agenda Verde tiene una Agenda Verde, y Europa ha dicho,
los trayectos de corto y medio trayecto y media distancia ya no la van a hacer los aviones. Lo vamos a hacer a través de trenes, porque los aviones es el medio de comunicación más contaminante. Entonces, por poner un ejemplo, nosotros siempre de Canarias tendremos que seguir utilizando los aviones, por supuesto, porque tenemos que comunicarnos con la península o con otros sitios. Pero territorios, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues ir de Madrid a Oviedo, pues en los próximos años ya no se irá en avión, se irá en tren. Ahora mismo se acaba de inaugurar ya el tren de alta velocidad de Galicia y por eso en España se ha estado montando esa red ferroviaria de trenes de alta velocidad, que es una red diaria que está involucrada toda la península ibérica. Y en Canarias teníamos los dos trenes. Para incorporarlo en la red ferroviaria española para presentarlas en la Unión Europea para conseguir la financiación. Bien, ¿qué es lo que pasa? Se celebran nuevas elecciones y en el Cabildo de Gran Canaria se llega a un pacto de gobierno donde entra Podemos y donde se firma que el tren de Gran Canaria sí, que hay que incorporarlo a la red ferroviaria española para que España lo pueda presentar a Europa. Que cuidado, también hay que decirle a los que nos están viendo que a lo mejor lo presentamos y el dinero no nos llega, porque a lo mejor pues lo dan a un tren en Turín o en Brujas o en Bruselas, o sea, pero bueno, presentarlo hay que presentarlo. En cambio, en Gran Canaria no hay un pacto de gobierno de Podemos con el PSOE, sino un pacto de apoyo. Y en ese pacto de apoyo viene firmado el no al tren de Tenerife. Entonces, lo que nos damos en ese pacto, en el Cabildo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese pacto lo que demuestra es que en Canarias se gobierna desde un punto de vista ideológico y sobre todo de intereses partidistas, porque Podemos dice no en Tenerife porque lo tiene firmado en un pacto de apoyo al PSOE de Tenerife y en cambio lo apoya porque tiene un pacto de gobierno. Los argumentos que utiliza la líder de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria, yo ahora mismo, si me lo ponen delante en un papel, lo firmo ante notario, porque es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Y además lo explica muy bien la líder de Podemos en Gran Canaria, lo explica muy bien porque la Gran Canaria 1 ya tiene unos atascos importantes, porque el tren de la ciudad de Las Palmas llegaría al aeropuerto, lo que aliviaría mucho y la movilidad sería muy importante. Y nosotros en Tenerife queremos hacer exactamente lo mismo. Y nos encontramos con el rechazo de Podemos y una actitud, vamos a decir, de complacencia del PSOE insular por mantener el gobierno insular. Miren, yo se lo he dicho al presidente del Cabildo de Tenerife y lo he dicho públicamente. Podemos amenaza continuamente de que va a romper el pacto en el Cabildo de Tenerife. Podemos no romper el pacto en el Cabildo en Tenerife, aunque lo llamen ciudadanos, aunque lo llamen de lo que sea, porque esta gente cuando coge el poder no lo suelta si no se les echa por unas elecciones, con los votos, porque podrán amenazar todo lo que quieran, pero ellos nunca romperán el estar en el gobierno y sacar, pues para su, bueno, para sus afines, lo que tienen que sacar, ¿no? Sí. Y nos entendemos todos. Entonces el problema de que hay que hacer los trenes es fundamental. ¿Por qué? Porque después también hay otra equivocación que han querido plantear tanto el PSOE de Tenerife como Podemos en Tenerife. No, es que eso cuesta mucho dinero. Y ha salido algún alcalde con un localismo trasnochado del siglo XIX. No, yo no quiero el tren, yo quiero una residencia de mayores. No, yo no quiero el tren, yo quiero que me terminen el Hospital del Sur. Vamos a ver, el dinero que da Europa para los trenes es un dinero finalista. Y ellos lo saben, los políticos lo saben. Y están intentando engañar a los ciudadanos. Si ese dinero no se utiliza en los trenes de Tenerife y en Gran Canaria, se utilizará en trenes en otra parte de la Unión Europea, porque no se pueden dedicar para otra cosa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque están mintiendo a los ciudadanos cuando dicen, claro, hay que apostar por las guaguas y no por el tren. No, es que el tren tiene que estar en relación con la guagua y con el coche, porque las tres formas de comunicación tienen que trabajar conjuntamente como pasa en el continente para que hayan distintos medios de transporte
y la gente pueda elegir. Vamos a ver, un tren sin un servicio paralelo de guagua que de las medianías traslade a los ciudadanos a las distintas estaciones del tren no va a servir absolutamente para Sí, nada. O pues, para sea, las conexiones. Bueno, efectivamente, las guaguas se van a potenciar con la asistencia del tren. O sea, el servicio de guagua va a aumentar con el servicio de tren. Y lo que sí bajará, es la utilización del vehículo privado. Y por lo tanto tendremos nuestras carreteras descongestionadas. Así de sencillo. Ese es el panorama de lo del tren. Y por cuestiones ideológicas y por cuestiones de un ecologismo fundamentalista talibán y noísta, se oponen al tren en Tenerife. Y yo lo que digo es lo siguiente, que dentro de 10 años, entre 6 o 10 años puede tardar la construcción del tren. Dentro de 10 años veremos el tren de Gran Canaria funcionando y en Tenerife todavía estaremos discutiendo de qué color vamos a pintar los vagones. madre mía. Bien, Funsalía. Bien, el puerto de Funsalía es otra historia parecida. Vamos a ver. En cualquier lugar isleño del mundo, en cualquier archipiélago del mundo, el hacer un puerto, vamos, eso es aplaudido no solo por los que viven ahí, sino hasta por los que no viven, ¿no? O sea, es una situación de que nosotros tener puertos en un archipiélago en el Atlántico Medio donde pasa tanto tráfico marítimo de distintos típicos, desde los grandes petroleros a los veleros, tener los puertos correspondientes es fundamental. ¿Cuál es el tema del puerto Fonsalía? Nosotros se hizo un puerto de Granadilla que ahora está empezando ya, porque el puerto de Granadilla no se ha terminado debido a todos los intentos desesperados e insospechados de estos noístas presentando reclamaciones en Europa que las han perdido todo. Por ejemplo, cuando se iba a construir, decían que el puerto no se podía hacer porque iba a destruir los cebadales. En este momento, después de que está construido el puerto, los cebadales están más ricos que nunca en la historia. Y eso está demostrado, Pero bueno, el puerto de Granadilla poco a poco está cogiendo fuerza. Ahora se va a trasladar la refinería Sexa, se va a trasladar al puerto de Granadilla. Va a haber una planta para el arreglo de buques, etcétera, todo el tema ese. El puerto de Granadilla va cogiendo forma y se convertirá en un puerto industrial, que es lo que es el puerto de Granadilla. El puerto de los Cristianos es un puerto que está colapsado. Es verdad que no está colapsado de manera marítima. O sea, el problema no está con los barcos. El problema es que se tarda más salir desde la bodega del puerto a la autopista, cuando se llega de La Gomera, del Hierro, de La Palma, que por ejemplo que de La Palma a Tenerife. Y lo puedo decir yo, que tengo que trasladarme con frecuencia a las 3 islas de La Palma, La Gomera y el Hierro, y muchas veces tardo más de la bodega del barco hasta conectar con la autopista que de venir de La Gomera a Tenerife. Bien, es un problema terrestre. Es un problema de que si queremos unir el puerto con la autopista tendríamos que destruir la mitad de los cristianos o más de la mitad de los cristianos para hacer una vía. O sea, es imposible. El puerto de los Cristianos además está dentro de la zona especial, de especial protección. En este momento, el puerto de los Cristianos tiene más afección a los cetáceos que el posible puerto de Fonsalía que se construya en algún momento, porque el puerto de Fonsalía se construirá más tarde o más temprano, como pasó con el puerto de Granadilla, porque va a ser una necesidad, pero no una necesidad para la isla de Tenerife, que lo es. Es una petición unánime de las 3 Islas Verdes, La Palma, La Gomera y el Hierro. Porque parece que cuando hablamos de los puertos, solamente nos estamos acordando de las personas, que son importantes, lo primero. Pero ahí también están las mercancías que se producen en La Palma, en La Gomera y en el Hierro, que tienen que tener una conexión directa, rápida, segura, en esa autopista marítima que conformaría el puerto de Fonsalía con las 3 islas. Y la afectación a los cetáceos está suficientemente controlada por los buques y haría menos afectación que la que está haciendo ahora mismo el puerto de los Cristianos. Y como siempre, estos noístas, su lema es
FEPECO quiere llenar la isla, o los constructores quieren llenar la isla de asfalto y de cemento, yo siempre les digo que eso sería un gran error, que la isla de Tenerife la ha llenado de cemento la autoconstrucción, sí, con los alcaldes mirando para otro lado para conseguir el voto de esa familia cada 4 años. Esos son los que han llenado la isla de cemento en Tenerife. Porque el empresario de la construcción construye allí donde, cuándo y cómo le permiten las normas de cada municipio. Nosotros no podemos construir una vivienda de autoconstrucción. Y también sería un gran error, tanto aquí como en Gran Canaria, como en las demás islas del archipiélago, poner un carril más cada año a la autopista, porque eso no es la solución. Pero lo que sí hay que hacer en Tenerife es lo que no se ha hecho en 30 años, que es lo que sí se ha hecho en Gran Canaria. Y después dedicarnos a la conservación, al mantenimiento y, sobre todo, al transporte público guiado, es decir, al tren y al tranvía. Por ejemplo, es incomprensible, es de verdad, es que lo que pasa en Tenerife es para un estudio, yo no digo sociológico, sino psicológico, ¿no? Porque lo de los políticos en Tenerife es tremendo, ¿no? Los políticos locales, los de aquí. Vamos a ver, no se entiende en cualquier ciudad europea, ya no digo Madrid, Barcelona, París, Londres, que todos los transportes guiados públicos guiados que puedan llegar al aeropuerto lleguen. Metro, trenes de cercanía, guagua, coches privados, etcétera, etcétera. O sea, que lleguen al aeropuerto correspondiente es fundamental, es clave. Pasa en toda Europa, en todas las ciudades. Y en ciudades del tamaño de La Laguna, Santa Cruz, que tienen aeropuertos en toda Europa, el transporte público guiado llega. Tranvía, trenes de alta velocidad, trenes de cercanía, metros, etc. Pues aquí en Tenerife nos estamos peleando, bueno, se están peleando, porque no quieren, los noístas no quieren llevar el tren. El tranvía llega de Santa Cruz a La Laguna y falta el tramo al aeropuerto de Los Rodeos. No quiere que llegue al aeropuerto de Los Rodeos porque dice que eso acaba con el taxi, con el negocio del taxi. Vamos a ver. Lo que no saben los noístas, porque a lo mejor habría que explicárselo mejor, pero en sus cabezas fundamentalistas no les entra nada, que cuando una persona llega al aeropuerto de Los Rodeos y si hay tranvía, el que coge el taxi seguirá cogiendo el taxi. El que coge su vehículo particular seguirá cogiendo el vehículo particular. Y el que está acostumbrado a coger el tranvía o el metro, cada vez que llegue a un aeropuerto lo cogerá, cada uno cogerá y habrá negocios para todo. El taxi no desaparecerá porque el tranvía llega a Los Rodeos. Como el taxi no ha desaparecido en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife ni en La Laguna por el tranvía. Claro. Al contrario. O sea, todos esos argumentos son argumentos puramente ideológicos y sobre todo muy electoralistas, a los que tristemente e incomprensiblemente se ha unido últimamente Coalición Canaria. Coalición Canaria, y ahora le hablo de don Román Rodríguez, Coalición Canaria se ha convertido, era el partido del bocadillo de mortadela, ¿no? Aquí en Tenerife se llamaba el bocadillo de mortadela porque organizaban grandes eventos con personas mayores y le daban un bocadillo de mortadela, ¿no? Esa es la historia que se cuenta. Yo no sé si es verdad, pero bueno, esa es la historia que se cuenta. Y se ha convertido en el partido Lechuga, ¿no? Porque más verde imposible. Y eso es por su guerra particular que tiene con Nueva Canarias y don Román Rodríguez. Vamos a ver. Román Rodríguez, que es un político nato, que lo lleva en la sangre, ¿no? Porque se le podrá criticar por otra cosa, pero que es un político como la copa un pino, ¿no? Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice, hace y todo eso. Él defiende su isla y es muy listo, porque él sabe que su caladero de votos lo tiene en la isla de Gran Canaria. Claro. Él en Tenerife saca muy poquitos votos. Nueva Canarias en Tenerife es insignificante. Es que yo no sé si tiene algún concejal, lo digo sinceramente, es que no lo sé. Y si tiene algún concejal ni se le oye, porque en Tenerife él no tiene voto ninguno. Tiene voto en la isla de Gran Canaria y en la isla de La Palma también tiene sus votos importantes. Él tuvo un pacto con Santiago Pérez, me parece. Sí, pero ese pacto ha desaparecido. Desapareció, sí. Desapareció. Pero que vamos, que en Tenerife es un partido residual. Yo de verdad, yo no le podría decir
¿Cuántos concejales? No está en el Parlamento por Tenerife, no está en el Cabildo, no está en los grandes ayuntamientos, no sé si en algún ayuntamiento por ahí habrá algún concejal de Nueva Canaria. Por lo tanto, Román Rodríguez no tiene nada que perder en Tenerife. Y si se suma al no al puerto de Granadilla, pues le está quitando esos votos a Podemos que les vendría muy bien a Nueva Canaria. Y entonces ahora se ha montado en el carro también Coalición Canaria, pero la del Coalición Canaria Lechuga, eso nadie se lo cree. Hombre, Clavijo tendría que hacer algo más, ¿no? Fue presidente del gobierno de Canarias, fue alcalde de La Laguna. Yo me imagino que será el próximo candidato de Coalición Canaria, me imagino. En esa vía, que usted explica además perfectamente, no sé yo si tendrá mucho éxito, ¿eh? Nosotros le hemos planteado a Coalición Canaria que creemos que es una vía equivocada, ese atrincherarse en ese ecologismo fundamentalista, noísta. Ya Coalición Canaria durante 30 años ha tenido tiempo de hacer todas las obras del mundo que se tenían que haber hecho en Tenerife y no se hicieron, y ahora lo malo es que incluso cuando están en la oposición se niegan a que se hagan las que se quieren hacer. Claro, pero en términos de rentabilidad de votos y en términos coloquiales, entiéndeme bien, la gente, como me decía usted el otro día, que puede tardar o tiene que salir incluso una hora antes de lo habitual para poder llegar al trabajo, cuando esté en el coche se acordará de esa situación, ¿no? Claro. No, bueno, una hora antes eso era hace unos años, ahora tenemos que salir antes. Vamos a ver, le voy a poner un ejemplo que no es ninguna broma y una realidad, y además yo cuando lo digo muy en serio. Y me pongo serio cuando lo digo. Se tarda más por la mañana llegar de Buenavista al hospital, una persona que tenga que ir por la mañana a una consulta de Buenavista al hospital, que coger el avión en los rodeos y plantarse en Madrid. Esa es la realidad de Tenerife. O sea, más de 2 horas. Triste, triste. Más de 2 horas, 3 horas. Fíjense que las colas cada vez se producen antes. ¿Por qué? Porque la gente pensamos, porque yo también la sufro diariamente, ¿eh? Yo también la sufro diariamente. Pensamos, bueno, cuanto más temprano nos levantemos, cogemos menos cola. Pero claro, el problema es que no lo pienso yo, sino lo piensan miles de personas también. Claro. Y entonces a las 5 de la mañana nos encontramos todos los que pensamos que por salir más temprano vamos a llegar primero, llegamos más tarde. Ah, pero eso no es de recibo. Por eso digo que esa política de lechuga, como usted dice, mal asunto si piensan así, ¿eh? Nosotros creemos, vamos a ver, nosotros lo hemos dicho con seriedad. Vamos a ver, en Tenerife, vuelvo a repetir, no se trata de llenar de asfalto y de cemento. Yo pongo un ejemplo y lo digo con toda sinceridad, lo único que hay que hacer es lo que se ha hecho en Gran Canaria. Hacer las vías que se han hecho en Gran Canaria, que eran las que estaban previstas hacer en Tenerife, los viaductos, los túneles, etcétera. Si yo le digo que cuando aquí se habla de hacer un túnel parece que es nombrar, vamos, lo más catastrófico del mundo, o cuando se dice de hacer un viaducto, eso es imposible. O sea, y cuando yo por ejemplo, cuando voy en barco y llego por ejemplo a Gaete y cojo el coche, ¿no? Y me acerco a la ciudad, es espectacular. Es que a mí me da... Yo cuando paso de Trapiche, de la zona de Trapiche, yo conozco mucho Gran Canaria, yo quiero mucho a Gran Canaria, yo me he pateado mucho Gran Canaria. La verdad que conozco mucho más Gran Canaria, al norte de Gran Canaria, que el sur de Gran Canaria. Claro. Pero, por ejemplo, cuando paso de la zona de Trapiche, bueno, es una maravilla, una maravilla. Llegar a una comodidad, y ahora con la circunvalación terminada, pues ya no digamos. Eso es lo que queremos que se haga en Tenerife, si nosotros lo queremos más. O sea, y lo único que hace falta es hacer un carril más en la TF1, hacer un carril más, la TF1 es la autopista del sur, la TF5 es la autopista del norte, hacer el cierre del anillo insular, porque fíjense, la isla de Tenerife, al contrario que Gran Canaria tiene una realidad demográfica totalmente diferente. Hay un núcleo poblacional muy fuerte, Las Palmas Telde, y después en el resto hay una población muy, muy pequeña, ¿no? En Tenerife la población es más dispersa, y voy a comentar un tema, porque yo estuve también en esa reunión. El estar 30 años en FEPECO y tener canas en el pelo le hace a uno recordar muchas cosas, ¿no? Hace muchos años, cuando se hizo la planificación sanitaria de Canarias, se dijo, bueno, en Las Palmas lo que vamos a hacer es un gran hospital en la zona Las Palmas Telde, porque la población
está en esa zona, unificada en esa zona, y en Tenerife vamos a hacer 2 hospitales, uno en el norte y otro en el sur. Bien, después de tantos años, después de esa planificación, en Las Palmas se hizo el proyecto, se licitó, se construyó, y en este momento el Hospital Negrín es uno de los mejores hospitales que hay en todo el Estado español. Un orgullo para Canarias, un orgullo para Canarias. En Tenerife, al mismo tiempo, se empezaron a hacer los hospitales del norte y del sur. El Hospital del Sur ahora sí se puede llamar hospital porque ya tiene algún quirófano. El Hospital del Norte todavía no se puede ni llamar hospital porque es un centro sociosanitario. Y yo digo que los hospitales del sur y del norte han tardado más que hacer las pirámides de Egipto. Porque claro, es que es espectacular que a estas alturas todavía no tengamos ni las carreteras, ni la terminal del aeropuerto, ni el puerto de Fonsalía, ni los hospitales del norte y del sur, ni el cierre del anillo insular, ni la vía de circunvalación a la ciudad de La Laguna y de Santa Cruz. O sea, Tenerife está desvertebrada. La verdad es que, siendo tinerfeño, el que viva además en Tenerife, aunque no haya nacido allí, tiene que tener en cuenta que Gran Canaria es más pequeña que Tenerife, Gran Canaria tiene menos población que Tenerife. Por tanto, claro, entonces ahí los servicios tendrían que ser otros. Y al hilo de esto, porque otra de las cosas de las que usted se ha quejado, de la pandemia, pero no de la pandemia del COVID que hemos pasado, sino de la pandemia de la burocracia. Debe ser, claro. Ahí ha tocado mi tema, ¿sí? Mi tema que me duele mucho. Pues. Y ahí voy a poner otra comparación. Mire, tenemos una administración pública canaria que no sirve. Así no sirve. No sirve en absoluto. Pero además, esta expresión no es mía, esta frase no es mía, esta frase la dijo el consejero de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias en noviembre del año pasado en el Parlamento, que dijo que la administración pública no servía y que había que modernizar. Bien, mire, hemos estado, desde que empezó la pandemia, hemos estado con una administración pública teletrabajando. Pero para poder conectar con el personal con el que uno tiene que hablar vía telemática, ha sido imposible en la mayoría de los casos. Desde que empezó la pandemia, hace 2 años y medio, hay algunos funcionarios que no han aparecido por sus puestos de trabajo. Están todavía teletrabajando. Yo quiero decir una cosa muy importante. La mayoría de los funcionarios son muy responsables. Son grandes profesionales. Y muchos funcionarios que se han quedado teletrabajando han trabajado más en sus casas que incluso que cuando estaban en sus puestos de trabajo. Eso hay que reconocerlo y eso hay que decirlo. Pero también hay que decir que hay unos cuantos listillos que son los que le dan mala fama a los que son los grandes profesionales de la administración pública, que es raro, que durante toda la pandemia, los gimnasios a media mañana siempre estaban llenos. Y desde que obligaron a los funcionarios a ir a trabajar, los gimnasios han vaciado a media mañana. Eso es un dato empírico, eso no es así, realmente. Eso es empírico. O cuántas veces, yo una vez, voy a contar una anécdota, tuve una reunión con no voy a decir el ayuntamiento, con un alcalde y un concejal de urbanismo, con un empresario en un ayuntamiento muy cercano a La Laguna. Y entonces estábamos en la reunión y faltaba el funcionario, ¿no? Faltaba el funcionario porque el funcionario estaba teletrabajando. Y entonces, cuando estábamos en la reunión, dice el alcalde, dice, bueno, es que está teletrabajando, no puede estar. Y entonces uno de los empresarios dice, mira, no está teletrabajando porque lo acabo de saludar ahora mismo en la calle La Carrera en La Laguna que se estaba tomando un cortado. Es una anécdota. Porque yo conozco funcionarios que desde el primer día de la pandemia, aunque le dijeron que podía seguir trabajando, iban todos los días a su despacho a trabajar. Y funcionarios que se contactaba con ellos y se podía hablar con ellos y solucionaban los problemas desde su casa. Por eso, para que después no se me malinterprete y que diga, no, es que el presidente de FEPECO se mete con los funcionarios. No, yo los funcionarios los admiro a los que son profesionales. A los que son unos listillos, desde luego los denuncio. Y nosotros lo que le hemos pedido al gobierno de Canarias es que si todos nos hemos incorporado a nuestros puestos de trabajo en la iniciativa privada, que se incorporen también los funcionarios a sus puestos de trabajo.
que no son especiales, que nosotros estamos trabajando en nuestros puestos. Yo estoy hoy en mi puesto de trabajo, como hago todos los días. Pero mira el CEPE y los problemas que está teniendo todo el mundo con esto y no hay forma de... Claro, claro. Y entonces yo quisiera aprovechar, porque lo digo continuamente, pero quisiera aprovechar esta oportunidad que ustedes me dan para poner en valor el trabajo de unas personas que durante todo el tiempo de la pandemia han dado la cara sin ser funcionarios, que son los vigilantes de seguridad. Los vigilantes de seguridad han sido los únicos que han estado en los edificios públicos, dando la cara por esos funcionarios que no han ido a trabajar, recibiendo el cabreo de la gente, el enfado de la gente, atendiéndolos con educación. Y la gente se ha ido confortada gracias a lo que le ha dicho ese vigilante de seguridad, que la ha tranquilizado, que la ha dado. Tienen un mérito, y yo he pedido públicamente al gobierno de Canarias que se le debería hacer un reconocimiento público a los vigilantes de seguridad que han estado trabajando en todos los edificios públicos durante toda la pandemia, porque son los únicos que han dado la cara y no son funcionarios. Bueno, ahí queda dicho. Respecto a la burocracia, una parte son los funcionarios, pero ¿no cree usted que hay un exceso de normas, un exceso de leyes? No tiene no hay una gran confusión con este tipo de cosas. Sí, hay una inflación urbanística en Canarias, monumental, de tal manera que una ley se contradice contra otra. Y después eso lo que hace es que estamos expuestos a las interpretaciones empresariales y jurídicas de cada caso. Por eso terminamos continuamente en los tribunales. Llegar a los tribunales es perderse en el tiempo, en la eternidad, porque para que se resuelva una cosa en un tribunal tardamos muchísimo. Y eso significa que para el empresario lo más importante es el tiempo. Y nosotros tenemos licencias, vamos a ver, una licencia según la ley del suelo, una licencia de obra mayor hay que concederla en 3 meses. El promedio en Canarias, estoy diciendo tanto en Tenerife como en Gran Canaria, es de 18, 19 meses. El promedio cuando hay suerte. Nosotros tenemos licencias en Tenerife esperando 3 y 4 años para que sea. ¿Eso qué ha hecho? Que se vayan las inversiones a otro sitio. Ha habido inversiones que estaban previstas en Canarias de grupos importantes, inversores muy importantes, que se han ido a Marruecos y que se han ido al sur de la península, a la zona de Málaga, toda esa zona, la zona del Levante. Porque después de esperar 3 o 4 años se han cansado, porque los inversores no pueden esperar porque un funcionario quiera darle la licencia más rápido o más temprano. Y también ahí habría que plantearse el por qué, porque ahí llegamos al quid de la cuestión de por qué la administración no funciona. El por qué un funcionario es capaz de gestionar licencias con mucha agilidad y otro funcionario saca una licencia cada 3 o 4 o 5 meses. ¿Por qué? Porque la administración pública no tiene incorporada la productividad. Y eso es lo que hay que hacer, incorporar la productividad. Oiga, a usted es que lo simpático es que en la nómina de los funcionarios viene incluida el plus de productividad. Sí, sí. Pero es que no se mide la productividad. No se mide la productividad. Por ejemplo, al que está en casa teletrabajando, ¿cómo se le está midiendo la productividad? El gobierno de Canarias dice que no puede. Por lo tanto, no se sabe si está trabajando o no está trabajando. No se sabe. ¿Cómo se mide la productividad? Pues como se hace en la función pública, con una medición concreta, palpable, en la iniciativa privada, perdón. En la iniciativa privada, la persona que trabaja en cualquier empresa tiene un futuro halagüeño y una capacidad de crecimiento en la empresa tremendo. En la iniciativa privada, el que no es buen trabajador, pues en esa empresa no sigue mucho tiempo, porque la productividad se mide y yo te pago con la productividad. A mí me da resquemor, por decirlo de una forma educada, cuando me dicen en algunas gerencias de urbanismo, no, que se le va a dar un plus al funcionario que saque más licencias, ¿no? Y yo pregunto, digo, pero bueno, ya no tiene su sueldo. Claro. No tiene su sueldo. O sea, uno tiene su sueldo por lo que trabaja. Bueno, pues lo que tiene que hacer es hacerlo. No hay que darle un plus. Al contrario, lo que habría que hacer es lo contrario. Decir, oiga, si usted no es capaz de sacar tantas licencias al mes o a los 3 meses,
Lo que hay que descontarle es ese plus de productividad porque usted no está produciendo. Sí. Y eso es lo que falta. Son Nos hace falta una administración moderna. Sí. Me da mucho miedo. Yo cuando a principios del año pasado comenzaron con anunciar la llegada de los fondos Next Generation, yo comenté que eso eran fuegos artificiales que a lo mejor a final de este año, del año pasado, se iban a convertir en fuegos mojados. Y creo que no me equivoqué, porque se están perdiendo muchos fondos. No lo dice, pero se están perdiendo muchos fondos. Y se están perdiendo muchos fondos porque la administración es incapaz de gestionar con la rapidez suficiente esos fondos. Y cuidado, y no quiero ser, negativo, pero cuidado, que muchos fondos que se están utilizando en este momento vendrán las auditorías europeas. Vendrán las auditorías europeas, que son unas auditorías muy serias. Y a lo mejor muchos de esos fondos que ahora se están dando tan alegremente, a lo mejor después hay que devolverlos porque no se han dado, a lo mejor, puede ser, no lo sé, parece ser que puede ocurrir o no puede ocurrir. Ojalá que no ocurra, pero si ocurre, será una catástrofe para la administración canaria. Estamos terminando, don Óscar, y me gustaría que a modo de resumen a los tinerfeños fundamentalmente, no, a los ciudadanos de la provincia occidental, pero también al resto del archipiélago, usted les enviara a modo de mensaje en función de lo que usted propone y de lo que no conseguimos en muchas ocasiones, a modo de mensaje de esperanza o de buena esperanza, si es que la hay, ¿no? Sí, no, siempre hay que ser positivo. Vamos a ver, siempre hay que caminar, pararse es retroceder. Pararse es retroceder, siempre hay que mirar para adelante. Yo llevo 30 años luchando, hemos conseguido algunas cosas, otras cosas seguimos luchando. Muchas veces me dice, Óscar, es que eres un martillo pilón, un día sí, otro día también diciendo lo mismo. Digo, porque creo que es necesario, porque hay muchos políticos sordos en Tenerife, en el caso concreto de Tenerife. Canarias, necesitamos que Canarias tenga un desarrollo equilibrado. Sería malo que una isla creciera mucho y las demás islas fueran menguando, porque eso sería anormal. Lo normal sería que Canarias creciera cada isla con la potencialidad que puede llegar a tener cada isla. Eso es a lo que tenemos que aspirar. Las dos islas capitalinas tienen que estar equilibradas en inversiones, tienen que estar equilibradas en ejecución de obras, tienen que estar equilibradas en lo que es todos estos proyectos de última generación, de nueva generación, los trenes, todos los proyectos, Chira, Soria, por ejemplo, en Tenerife estamos más atrasados también en la planta de bombeo, en la regasificadora, en el puerto de La Luz ya está la regasificadora, y aquí todavía se está discutiendo si se pone o no se pone. O sea, Canarias tiene que salir todos a uno, pero todos a uno no quiere decir que todos, vamos a ver, los que tenemos hijos, los que tenemos la suerte que Dios nos ha dado hijos, sabemos que todos los hijos no son iguales y que cada uno es diferente y que en un momento uno necesita más cariño que otro, y es una gran equivocación cuando tratamos a todos los hijos por igual. Por ejemplo, cuando se dice, si le compro esto a este hijo, le tengo que comprar esto a los demás. No, se le compra al que lo necesite y se le explica a los demás que a ese hijo se le compró porque lo necesita eso para lo que sea en ese momento. Pues igual es Canarias. Cada isla necesita un desarrollo autosuficiente. Cada isla necesita un desarrollo que sirva también para los demás. En este momento, quizás la isla donde todos tenemos que más fijarnos es la isla de La Palma por la tragedia que ha pasado, tragedia personal y material que ha pasado por el volcán. Pero las demás islas tenemos muchas necesidades, cada isla la que necesite. Y por lo tanto tenemos que trabajar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser todos insularistas. Fíjense lo que les digo, ser todos insularistas. Luchar cada uno por nuestra isla en la medida en que podamos. Porque si sacamos cada isla para adelante, sacamos el conjunto. No tenemos miedo de decir, yo soy insularista cuando vivo en Lanzarote, en Fuerteventura, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera y en El Hierro y en La Graciosa. Sí, soy insularista porque quiero mi isla. Por supuesto, yo nací en Tenerife y soy un enamorado de mi isla, pero yo quiero a las demás islas igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es, mi mensaje es, vamos a luchar todos por cada isla, que sacando cada isla adelante, sacamos a Canarias de frente. Y vuelvo a repetir, no pararnos, no perder la confianza.
Canarias siempre ha salido de todas las crisis que ha tenido históricas, de la cochinilla, de las distintas crisis que ha habido. Me acuerdo ahora de la cochinilla por esa plaga que nos está llegando ahora, que está matando todas las piteras y todo, pero de todas las crisis hemos salido adelante. Cuando en los años 60 se nos iba tantos familiares, en mi caso, mi padre nació en Cuba porque mis abuelos eran inmigrantes, mis tíos se fueron a Venezuela. O sea, la crisis de los 60, cuando se pasaba hambre en Canarias y los canarios nos teníamos que ir a Venezuela y levantamos Venezuela, porque una parte importante de Venezuela la levantaron los isleños, como nos llamaban en Venezuela y como nos siguen llamando en Venezuela, isleños. No nos llaman canarios, sino isleños. Entonces, mi mensaje es positivo. Vamos a salir para adelante, pero siendo insularistas, o sea, defendiendo cada uno su isla, lo mejor para su isla. Porque si defendemos lo mejor para su isla, no estamos enfrentándonos con la isla de enfrente, ni con la isla de abajo, ni con la isla de arriba. Estamos enfrentándonos contra nosotros mismos para ser capaces de salir adelante. Pues, don Oscar, muchas gracias por atendernos. Yo creo que quedan muchos mensajes que yo espero que mucha gente los reciba como tiene que recibirlo y que la isla de Tenerife consiga despejar todos esos proyectos que simplemente harían más grande y mejor la convivencia en la isla y que salga todo adelante. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes.